Buenas noches. Bienvenidos a Crímenes y Leyendas, criaturas de la oscura. Imagina un mundo donde la oscuridad acecha en los rincones más inesperados, donde la mente humana, en su faceta más retorcida, deja una huella imborrable de terror y misterio. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia criminal para desenterrar 5 casos que no solo conmocionaron al mundo, sino que décadas o incluso siglos después siguen sin respuesta, desafiando nuestra comprensión de la maldad. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una colección de hechos, sino un viaje a los abismos de lo inexplicable. ¿Están listos para enfrentar los enigmas que la justicia nunca pudo resolver? Nuestro primer destino nos lleva a Londres de 1888, a los sombríos callejones de Whitechapel, un lugar donde la pobreza y la desesperación eran tan densas como la niebla que envolvía sus calles. Aquí, entre agosto y noviembre, un asesino en serie desató un reinado de terror que paralizó a la ciudad y dio origen a una leyenda: Jack el Destripador. La sombra en Whitechapel. Las víctimas: Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jean Kelly eran mujeres vulnerables, trabajadoras sexuales en un distrito asolado por la miseria. Sus muertes no eran solo brutales, eran metódicas, con mutilaciones que sugerían un conocimiento inusual de la anatomía humana. La prensa, ávida de sensacionalismo, bautizó al asesino como Jack el Destripador, tras recibir cartas supuestamente enviadas por él. La caza fallida. La Policía Metropolitana, Scotland Yard, se vio abrumada. A pesar de las intensas investigaciones, la falta de evidencia forense moderna y la contaminación de las escenas del crimen por curiosos y la propia policía, dificultaron enormemente la captura del culpable. El pánico se apoderó de Londres, con rumores de médicos locos o inmigrantes polacos. La presión pública fue tal que incluso el jefe de policía se vio obligado a renunciar. Un misterio eterno. Tan repentinamente como comenzó, el terror de Jack el Destripador cesó después del asesinato de Mary Kelly. Su identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia criminal, con más de 100 sospechosos nombrados a lo largo de los años. Este caso no solo expuso el lado oscuro de la sociedad victoriana, sino que también sentó las bases para la fascinación moderna por los asesinos en serie y los misterios sin resolver. Pero si Jack el Destripador nos mostró el horror en la niebla londinense, nuestro siguiente caso nos transporta al brillo engañoso de Hollywood, donde un sueño de estrella se convirtió en una pesadilla macabra. La Dalia Negra. El glamour y el horror de Hollywood. En Los Ángeles de 1947, la ciudad de los sueños se vio sacudida por un crimen que se convertiría en uno de los más infames de la historia de Estados Unidos: el asesinato de Elizabeth Short, conocida póstumamente como la Dalia Negra. El sueño roto. Elizabeth Short, una aspirante actriz de 22 años, fue encontrada brutalmente asesinada en un lote baldío de Leimert Park. Su cuerpo, severamente mutilado y seccionado por la cintura con precisión quirúrgica, había sido drenado de sangre y posado de forma macabra. Su rostro fue cortado para crear una espeluznante sonrisa de Glasgow. La investigación bajo los focos. El Departamento de Policía de Los Ángeles
lanzó una investigación masiva, entrevistando a más de 150 sospechosos. Sin embargo, la escena del crimen fue rápidamente contaminada por la prensa y el público, y la falta de tecnología forense avanzada de la época dificultó la recolección de pruebas. El asesino incluso se burló de los medios, enviando recuerdos y cartas. Un enigma perdurable. A pesar de los esfuerzos, el caso de la Dalia Negra nunca se resolvió, convirtiéndose en uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia. Este crimen no solo expuso el lado oscuro del glamour de Hollywood, sino que también impulsó cambios legislativos, como la creación de un registro de delincuentes sexuales en California. Su legado perdura en innumerables libros y películas, manteniendo viva la fascinación por este macabro enigma. El asesino del Zodíaco. El juego de la mente. De los callejones de Hollywood a las carreteras solitarias de California, nuestro próximo asesino no solo mataba, sino que se deleitaba en un juego retorcido de acertijos y burlas con la policía y el público. Las cartas y los cifrados. A finales de los años 60 y principios de los 70, el norte de California fue aterrorizado por un asesino que se autodenominó Zodíaco. Pero lo que hizo a este caso particularmente escalofriante no fueron solo sus crímenes, sino su macabro juego de gato y ratón con las autoridades y los medios de comunicación. El asesino del Zodíaco está vinculado a 5 asesinatos confirmados y 2 intentos, principalmente de parejas jóvenes en áreas aisladas. Sin embargo, su infamia creció exponencialmente por las más de 20 comunicaciones que envió a la policía y los periódicos, incluyendo 4 cifrados. En estas cartas, se burlaba de sus perseguidores y revelaba detalles de los crímenes que solo el asesino y la policía podían conocer. El rompecabezas mortal. Uno de los cifrados, el Z408, fue descifrado por unos maestros de escuela, revelando un motivo escalofriante. El asesino estaba coleccionando esclavos para el más allá. A pesar de las amenazas de más asesinatos si sus cartas no se publicaban y la inclusión de recuerdos de sus víctimas, la identidad del Zodíaco nunca fue revelada en sus mensajes. Un misterio sin resolver. A pesar de las extensas investigaciones, las numerosas teorías y los esfuerzos de criptógrafos aficionados y profesionales, la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo. Su caso ha inspirado innumerables libros y películas, y la fascinación por sus códigos y su mente retorcida perdura hasta el día de hoy. De los complejos cifrados a un horror más primitivo y aislado, nuestro próximo caso nos lleva a una remota granja bávara, donde una familia entera fue aniquilada y el asesino, o los asesinos, convivieron con los cuerpos durante días. Los asesinatos de Hinterkaifeck, la granja del horror. En la noche del 31 de marzo de 1922, en una remota granja bávara llamada Hinterkaifeck, 6 personas fueron brutalmente asesinadas. Este caso, uno de los más enigmáticos de Alemania, es escalofriante no solo por su brutalidad, sino por los detalles inexplicables que lo rodean. Los sucesos extraños. La familia Gruber y su nueva criada, Maria Baumgartner, fueron las víctimas. Pero antes de los asesinatos, la granja había sido escenario de fenómenos extraños. Ruidos en el ático, un periódico desconocido,
huellas en la nieve fresca que llevaban a la casa, pero no salían, y llaves perdidas. La anterior criada había huido, convencida de que la casa estaba embrujada. La masacre y la presencia inexplicable. Las víctimas fueron atraídas al granero una por una y asesinadas con una azada. Lo más perturbador es que, después de la masacre, él o los perpetradores vivieron con los cadáveres durante 3 días, comiendo, alimentando a los animales y encendiendo fuegos en la chimenea. La joven Cecilia, de 7 años, incluso estuvo viva durante horas después del ataque, arrancándose el pelo en la paja. El misterio persiste. A pesar de una investigación exhaustiva, que incluyó la reexaminación del caso por una academia de policía moderna en 2007, el misterio de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. La granja fue demolida menos de un año después, para borrar el recuerdo del horror. Este caso destaca las limitaciones de las primeras técnicas forenses y la persistencia de un enigma que ha cautivado a Alemania durante más de un siglo, inspirando libros y películas que intentan dar sentido a lo incomprensible. De la soledad de una granja a la amenaza invisible en los estantes de cualquier supermercado. Nuestro último caso nos recuerda que el terror puede esconderse incluso en lo más cotidiano. En septiembre de 1982, el área metropolitana de Chicago se vio sumida en el pánico. 7 personas murieron después de consumir cápsulas de Tylenol extrafuerte que habían sido adulteradas con cianuro. Este no fue un crimen de violencia directa, sino un acto de terrorismo de producto que cambió para siempre la forma en que compramos nuestros medicamentos. La amenaza invisible. La crisis comenzó con la muerte de Mary Kellerman, de 12 años, seguida rápidamente por la de Adam Janus y otros miembros de su familia, todos después de tomar Tylenol. Las cápsulas contenían dosis extraordinariamente letales de cianuro, más de 10.000 veces la cantidad necesaria para matar a una persona. La policía rápidamente sospechó que alguien había retirado los frascos de las tiendas, los había manipulado y los había devuelto a los estantes. La crisis nacional. El pánico se extendió por todo el país, abrumando hospitales con personas que temían haber sido envenenadas. Johnson & Johnson, la empresa matriz de Tylenol, actuó con rapidez, retirando 31 millones de frascos del mercado en una de las mayores retiradas de productos farmacéuticos de la historia. A pesar de las extensas investigaciones y varios sospechosos, el perpetrador nunca fue identificado ni acusado. Un legado de seguridad. Aunque el asesino nunca fue capturado, el impacto social de los asesinatos de Tylenol fue inmenso. Impulsó la aprobación de la Ley Federal Antimanipulación, que convirtió la adulteración de productos en un delito federal. También llevó a reformas masivas en el empaquetado de medicamentos de venta libre, introduciendo sellos a prueba de manipulaciones y el cambio de cápsulas a tabletas. Este caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad de lo cotidiano y la importancia de la seguridad del consumidor. Jack el Destripador, la Dalia Negra, el asesino del Zodiaco, los crímenes de Hinterkaifeck y los asesinatos de Tylenol. 5 historias que, a pesar de las décadas, siguen sin respuesta, recordándonos la complejidad de la mente criminal y la persistencia de la oscuridad. Estos casos no solo nos fascinan por su misterio, sino que nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la seguridad y la naturaleza humana. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos enigmas sin resolver? ¿Y qué papel juega nuestra propia curiosidad en mantener vivas estas historias? Me encantaría saber qué piensan.
¿Cuál de estos crímenes les parece el más escalofriante? ¿Tienen alguna teoría sobre alguno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Si este viaje a lo desconocido les ha intrigado, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal para más contenido como este y compartirlo con aquellos que, como nosotros, se sienten atraídos por los misterios más profundos de la historia.